Hola, hola, ¿cómo le va? Qué gusto poder saludarlo nuevamente. Bueno, invitarle a que nos acompañe en la próxima media hora. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, de vuelta, invitado al programa. Semana pasada estuvo otra persona acompañándole. Tu esposa. Mi esposa, exactamente. Ya nos descubrieron. Pero es un gusto poder estar nuevamente. Qué bueno. Estamos pensando desde precisamente el programa anterior en esta oración extraordinaria que Jesús nos enseñara a pedido de sus discípulos. Alguien se acercó, evidentemente veían a Jesús pasar mucho tiempo hablando con el Padre, y entonces, si para Jesús era importante, para ellos también lo era, y Jesús entonces les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Exacto, una oración modelo, una oración no para repetirla inconscientemente, sino para tomarla como ejemplo y así nosotros desarrollar nuestra vida de oración. Es interesante que los discípulos le hayan pedido a Jesús que de tantas cosas que vieron hacer a Jesús, fue la oración lo que ellos le pidieron: enséñanos a orar. En esta frase que estuvieron ustedes repasando la semana pasada, quedó muy claro que a Dios le complace llamarse nuestro Padre, ¿no? Sí. Y es maravilloso que Dios, el creador del universo, el ser tan grande, tan glorioso, y frente a nosotros, seres pequeños, seres débiles, Él se presente y nos diga: llámame papá. Me interesa tener una relación de padre a hijo. Ahora, la segunda frase en la que vamos a enfocarnos en esta hora, probablemente sea una de las frases del Padre Nuestro con cierta complejidad para entenderlo. Y dice exactamente: santificado sea tu nombre. Esta frase la conocemos bien, la hemos repetido, lo que aprendimos el Padre Nuestro allí en nuestra niñez. Ahora, sin embargo, tiene un contenido extraordinario, ¿no? Cuando comenzamos a proyectar estos temas, yo decía, espero que no me toque esa frase, porque es justamente, como usted decía, tal vez la frase más incomprendida, inclusive una de las frases más difíciles de explicar, de transmitir lo que significa, ¿no? Pero quisiera proponer que la separemos en partes a esta frase, ¿no? Primero hablar de qué significa santificar o qué es algo santo. Seguramente, esta es la primera palabra que nos aparece y podemos definirla sencillamente con la idea de separar algo, de hablar de algo que no es común o que tiene una posición destacada, superior, suprema. Dios es santo porque es el supremo, el que está arriba, el que gobierna, el que está separado del pecado. Ahora podemos entonces, me parece, a la luz de esto decir: santificar a Dios o el nombre de Dios es no tomarlo como alguien común, ¿no? Exacto, yo creo que en su definición misma, cuando decimos santificar algo, es apartar algo para el servicio de Dios. Ese pasaje que habla, sean santos como Dios es santo, a nosotros nos suena, sí, debo apartarme de lo malo, debo apartarme del mal, del pecado. Pero Dios no debe apartarse del pecado, Él ya es santo. Entonces, esa expresión, santifiquen a Dios, es justamente distinguir, exaltar, ponerlo sobre todo, justamente por quién es ese Dios, ¿no? Ahora, la segunda palabra, Marcelo, en esta frase que es sumamente importante definir, es tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué debemos entender cuando se habla aquí del nombre de Dios? A mí me parece interesante remarcar que en la Biblia encontramos que los nombres de las personas tienen una estrecha relación con lo que esa persona era. Vamos a poner un ejemplo, probablemente muy conocido para ustedes. Hay un personaje bíblico al cual Dios le cambió el nombre. Se llamaba Jacob, sí, que significaba tramposo, ¿no? Y él, según los relatos de la Biblia, realmente era alguien engañador, alguien que era complicado hacer negocios con él. Hacía honor de su nombre. Hacía honor de su nombre. Y Dios le cambió el nombre por Israel. Con él, Dios comenzó ese plan que hoy nosotros podemos disfrutar porque de su simiente vino nuestro Salvador Jesús, ¿no? Sí. Y casi todos los nombres de los personajes de la Biblia
tienen un significado. Por ejemplo, Moisés sacado del agua. Abraham, el gran patriarca, significa padre de multitudes. Y siempre señala con una característica. Ahora, cuando hablamos del nombre de Dios, también estamos pensando en características, en atributos que tiene Dios, que a la hora de distinguirlo, de ponerlo arriba, de ponerlo como alguien especial, podemos hacerlo precisamente por esas características que tiene la persona de Dios, ¿no? Exactamente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar algunos nombres compuestos que hablan de algunos de esos atributos o algunas de esas características de Dios. Por ejemplo, Jehová Tsidkenu, que significa Jehová justicia nuestra. Jehová Shalom, que Jehová es nuestra paz. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shire, el Dios que provee. Podemos encontrar muchos otros nombres como este que describen algún atributo o característica de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo santificar a Dios? Justamente, de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo entendí, creer lo que yo ya sé de Dios y vivir de acuerdo a lo que yo ya comprendí de Dios, ¿no? Fíjate vos que en algunos programas anteriores precisamente consideramos durante varias semanas algunos nombres de Dios: soberano, eterno, todopoderoso, Rey de Reyes, justo. Y lo que vos decías recién, precisamente, que algunos de estos nombres en la Biblia se los toma como nombre propio de Dios, ¿no? Es decir, el soberano, el eterno, el supremo. Ahora, entonces, cuando hablamos aquí entonces de santificar el nombre de Dios, nos está haciendo pensar Jesús que las características que tiene Dios como ser soberano, eterno, todopoderoso, necesitamos nosotros ponerlas en alto, reconocerlas. Al hablar con Él, darnos cuenta que estamos hablando con alguien realmente grande, que tiene un montón de atributos dignos de ser reconocidos. Por supuesto. Es llamativo que diga esto justo después de ponernos en su familia, ¿no? Nosotros debemos orar Padre nuestro, que Dios diga que es nuestro Padre, pero que inmediatamente después diga santificado sea tu nombre. Deja muy en claro que Él es nuestro Padre, pero que Él sigue siendo el Dios que está al control, sigue siendo el Dios del universo. Es nuestro Padre, pero debemos tener esa relación de solemnidad, de respeto, ¿no? Respeto. Me gusta esa palabra, respeto, ¿no? Quizás si podríamos castellanizarlo, argentinizarla, a esta frase que nos está enseñando Jesús, podríamos decir: ténganle el respeto a Dios que Él se merece. No haría fuerza en la traducción de la frase original, santificado sea tu nombre. Tengan el respeto que el Señor, el Dios, el Creador del cielo y de la tierra, se merece. Fíjate que a propósito de esto, hay un episodio en la vida de Jesús que se repitió varias veces, pero no vamos a referir a uno. En una ocasión Él entró a una sinagoga un día sábado y había una persona, un hombre allí que tenía un espíritu inmundo, un demonio, y algunos supondría que este demonio empezaría a insultar a Jesús, a rebajarlo, a maltratarlo verbalmente, y sabes que no ocurrió eso, ¿no? Inclusive, hasta los demonios entienden quién estaba allí delante de ellos y demostraron el honor que merece el nombre de Jesús, ¿no? Es cierto. Fíjate vos que dice, les leo una frase, un versículo, dice: oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Y no lo está diciendo una persona, lo está diciendo un demonio. Es decir, los espíritus inmundos sabían quién estaban, cuando estaban frente a Jesús sabían frente a quién estaban y tenían que rendirle honor.
tenían que reconocer que era el Dios grande, santo y poderoso que se había hecho hombre. Y esto nos lleva a este tema, ¿no? Yo te propongo que veamos este episodio en un video y luego lo conversemos. ¿Cómo no? ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Bien, miramos este episodio, ¿no? Que es llamativo y que se repite varias veces en la vida de Jesús, ¿no? Por lo menos en los registros bíblicos, de Jesús llegar a algún lugar y los demonios comenzar a temblar. Y no solo a temblar del temor por el frente a quien estaban, sino a reconocer la grandeza de ese Jesús que estaba como un ser humano ahí, ¿no? Es llamativo que los demonios la tenían mucho más clara que muchas de las personas que estaban ahí, ¿no? Sí. Hasta tal vez más clara que algunos de sus discípulos en ese momento. Sin lugar a dudas. Ellos sabían exactamente que ese era el Hijo de Dios. Sabían que venía a cumplir con un montón de profecías y de que venía a establecer el reino de Dios en la tierra, que los demonios jamás podrían prevalecer contra su iglesia y contra el reino de Dios que Jesús estaba estableciendo en ese momento sobre la tierra. Y fíjate vos lo que dicen todavía para un detalle, ¿no? ¿Has venido a destruirnos? Claro que sí. Es decir, pero frente a alguien que vino a destituirlos y a mandarlos al infierno, no tenían la facultad de insultarlo o de rebajarlo porque era muy grande y conocían demasiado. Ahora, volcando este conocimiento a nosotros, los seres humanos, ¿no? La necesidad que Jesús nos expone en esta oración de engrandecer el nombre de Dios, de ponerlo en alto, ¿no? Creo que sería interesante que repasemos algunas de las formas en las que Dios espera que le engrandezcamos. Sin lugar a dudas, nosotros podemos honrar eso que conocemos de Dios cuando confiamos en lo que yo ya sé de Dios. Hay cosas que seguramente tanto usted como yo desconocemos de Dios porque es eterno, porque es algo demasiado grande para que entre en nuestra mente tan finita. Pero lo que ya sabemos de Dios y lo que ya entendimos de Dios, creer y confiar en eso, vivir de acuerdo a eso, sin lugar a duda, es algo que honra y santifica el nombre de Dios. Es interesante que la mayoría de los salmos fueron escritos por hombres que escribieron en versos sus motivos de alabanza a Dios, las razones por las que entendían que debían poner en lo alto a Dios. El Salmo 113 dice: bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre.
Alabado sea el nombre del Señor, desde la salida del sol hasta el ocaso. Nos tomaríamos muchísimo tiempo para leer expresiones de esta naturaleza. Sin lugar a dudas, una de las primeras cosas que debemos incorporar a nuestra manera de vivir y de expresarnos es reconocer con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestros dichos, con nuestras canciones, con nuestras expresiones, la grandeza de Dios. Sin lugar a dudas, esas personas, esos hombres como nosotros, enfrentaron situaciones buenas y malas, situaciones favorables y adversas, Sí. pero aún así entendieron y supieron, confiando en Dios, sobreponerse a esas situaciones y darse cuenta de que Dios era digno de su alabanza en las buenas y en las malas, que Dios era digno de su adoración en las buenas y en las malas. Conocer a Dios los llevó, aunque estaban atravesando escasez, creer en ese Jehová Jireh, creer en su provisión, aunque estaban tal vez en una crisis de identidad, pero Jehová Nisi era su estandarte, era quien le daba el criterio para decidir. Tantas otras expresiones que al entender quién es ese Dios, podemos honrar viviendo de acuerdo a ellas y, por supuesto, dándole también la alabanza que Él se merece. Sí, inclusive en esta semana escuchaba una expresión que me parece interesante y vine a sumar aquí. Cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, no estamos pensando en primera instancia en agradecer o en honrar a Dios por lo que hace por nosotros, que es muchísimo y es necesario, sino por lo que Él es. Haga o no haga cosas Dios a nuestro favor, santificar el nombre de Dios es seguir reconociéndolo, que Él es lo que es, el Dios Todopoderoso, el Rey, el Soberano, que nadie jamás puede ocupar su lugar y es único. Ahora también y a la par, la Biblia pone mucho énfasis que a nuestras palabras deben acompañar a nuestras acciones. Nuestra manera de vivir es algo muy importante a la hora de manifestar la importancia que tiene Dios para nosotros, ¿no? Quisiera volver a un poquito de lo que hablamos antes, cuando hablábamos acerca de los nombres que la Biblia le atribuye a Dios. Una de las primeras expresiones que los israelitas ni siquiera querían pronunciar y se escribía en 4 letras. Jehová, en un principio, no tenía vocales. Ese Yahvé era YHB corta H, algo impronunciable y que se podía de alguna manera expresar como nuestra respiración. Escuchaba esa expresión en estos días y me llamó mucho la atención porque es como que estamos diciendo el nombre de Dios continuamente, mientras respiramos, mientras inhalamos y exhalamos. Quiere decir que desde que nacemos hasta el último segundo en que estamos en esta tierra, estamos nombrando a Dios, creas en Él o no, quieras honrarle o no. Una manera de honrar o santificar a Dios es apartarnos nosotros del mal, sí, apartarnos nosotros del pecado, que es justamente a lo que usted iba, que no sea solamente palabras, sino que eso se pase a nuestra manera de vivir. Las características de Dios nos demandan tomarlo en serio, en su santidad, en su perfección. Entonces decir, la Biblia enfatiza en la importancia de conocer lo que Dios nos dice en su palabra y de decir, si Él lo dice, yo lo obedezco. Porque de esa manera certificamos que lo que Él es no es algo común, es algo que está por sobre lo que me rodea, las voces que me rodean, las propuestas que me rodean. Hay una voz superior, hay una propuesta superior, hay una vida superior que viene del Dios Santo, perfecto, y que me pide que yo lo santifique, lo ame en primer lugar, lo ponga en primer lugar, escuche lo que Él me dice en primer lugar y viva considerando cada una de estas cosas, ¿no? Lo podríamos resumir en pocas palabras diciendo, santificamos a Dios cuando amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Sí. Eso nos va a llevar a tenerle a Él en primer lugar y a honrarle cada uno de los días que estemos sobre esta tierra.
Lo maravilloso que nos está planteando Jesús en esta oración entonces es que Dios se nos presenta como un Padre amoroso, como un Padre cercano, como un Padre que quiere guiarnos, abrazarnos y conducirnos. Pero a la vez Jesús nos dice, sepan que ese Padre es el Dios soberano, es el creador del cielo y de la tierra, es el Dios inmedible. Acérquense a Él como Padre, pero con el debido respeto, con la devoción y dándole el espacio, el lugar que Él se merece por lo que es. Te animo que podamos juntos ahora levantar una oración. De hecho, estamos hablando de una oración que Jesús nos enseñó. Vaya entonces si es importante hacerlo. Poderoso Dios, gracias, porque siendo el creador del universo, Señor de todo lo que existe, dueño absoluto de lo que vemos y de lo que no vemos, te has dispuesto a acercarnos a nosotros, los seres humanos, tu creación, como un Padre que nos ama, que le importa nuestra vida, que quiere guiarnos a cosas hermosas. Pero Dios del cielo, tu Hijo nos enseña a ver también tu grandeza y tu dignidad como única. Perdónanos las veces que te hemos faltado el respeto, con nuestras rebeliones, con nuestras soberbias, con nuestro orgullo y con nuestra vida encauzada haciendo lo que a nosotros nos parece. En esta hora queremos aprender y que nos enseñes, Dios del cielo, a respetarte, a tomar en serio lo que tú eres, lo que tú quieres manifestar, lo que ya sabemos y lo que tú quieres manifestar todavía de ti mismo a nuestras vidas. Y en esta hora pedimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, traiga luz a nuestros corazones y nos permitas conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Le damos las gracias por estar del otro lado, le damos las gracias también por las personas que nos cruzan en la calle, nos manifiestan que asisten al programa. Es un gusto poder estar en este lugar y también transmitir aquello que Dios les quiere decir. Exactamente, nos reencontramos la próxima semana y volvemos a pensar en este Dios tan glorioso, tan maravilloso, tan cercano que tenemos. Que la pase muy bien. Recibe un abrazo. Imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer.